la glándula hipófisis. Y yo me estacioné aquí. A ver, voy a correr un poquito más. Ya, ahí, por ejemplo, me voy a estacionar aquí en la adenohipófisis o hipófisis anterior o pars distalis, se le llama así. Y la pars distalis, cuando uno dice en qué parte de la hipófisis me encuentro, cuando uno ve un paisaje tan denso en número de células, entonces porque estamos justamente en la adenohipófisis, ¿ya? La adenohipófisis es muy celular. Y una cosa que no mencioné en clase, ¿cómo se ubican las células endocrinas en una glándula? Bueno, hay varias disposiciones. Una célula endocrina o una glándula endocrina, sus células se pueden ordenar como islotes. Y tenemos el ejemplo de los islotes pancreáticos, ¿sí? Bueno, acá en la adenohipófisis, que esta está artefacto, mucho artefacto, no quedó sólida. Bueno, está organizada en base a islotes, a grupitos de células, ¿sí? Ahora, hay otras glándulas endocrinas que se disponen en folículos. La tiroides, un ejemplo de folículos, glándula endocrina. Otra tercera disposición es que las células endocrinas se puedan disponer en cordones, formando cordones. Y una de estas disposiciones en cordones, por ejemplo, está la glándula suprarrenal, que no estamos aquí viéndola, pero que el estrato fascicular de la corteza suprarrenal, las células van en cordones, alineadas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos agrupaciones de células, ¿no?, endocrinas. Y otra ya es una disposición más bien dispersa, cuando las células endocrinas se disponen entre otras células de tipo conectivo o glandular y liberan desde ahí, de esa posición que tienen, sus respectivas hormonas, ¿ya? Bueno, ¿qué hay que reconocer en la adenohipófisis? Que ya sabrían verla, que es aquella parte muy celular. Tendrían que saber reconocer células basófilas, células eosinófilas y células cromófobas, ¿sí? Ahora, ¿en qué hay que fijarse? ¿En los núcleos? No, porque todos los núcleos son basófilos. Hay que fijarse en la tintura, en la tinción que adquiere el citoplasma. Entonces, si vamos a ver un citoplasma rosado, es acidófilo. Si vamos a ver un citoplasma más bien oscuro, azuloso, rojizo, pero oscuro, eso es morado, eso es basófilo. Y si vemos un citoplasma más bien claro, es cromófobo. Me quedé estacionado acá porque pillé esta célula adelante, la dejé ahí, porque uno a veces se tarda en buscar. ¿Y qué célula es esta? Está teñida con hematoxilina eosina. Vemos el núcleo, ¿cierto? Aprovechamos de ver la forma celular y vemos el citoplasma. Entonces, aquí es donde debo fijar mi atención. Esta célula, ¿cuál de las tres pondrían ustedes que es? ¿Quién se arriesga a cruzar el río? ¿Por qué diría? Es que, por ejemplo, la primera parte es más oscura y hay células más claras, pero esas aún más claras que las que son acidófilas. Si ustedes se fijan, hay como unas burbujitas blancas ahí. Ya, esto indica que sí, es una célula cromófoba. Son difíciles de ver, por eso me quedé estacionado, aproveché que la encontré, porque a veces uno no la encuentra. Y esa es cromófoba. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tal si tratamos de buscar una acidófila y una basófila para que así ustedes sepan cuál es la diferencia? Ojalá una tan clarita como esa que está ahí. Profe, ¿el hecho de que sea cromófoba tiene algún factor especial frente a las otras? Frente a las otras, sí, claro, puede significar que su secreción puede tener algo de poca afinidad con los colorantes.
tener una secreción más bien apolar, como lipídica, ¿sí, no? A ver, aquí vamos a encontrar, se ve el núcleo ahí, ¿sí? Y se ve el citoplasma. ¿Qué color notan ahí? Más morado, ¿sí? Es basófila. Este es basófila. Mientras que justamente al lado ahí, un citoplasma más bien rojizo, ¿no? Como este de acá, y ese es acidófila. ¿Se dan cuenta? Que ya es interesante cuando uno lee un libro, estas células son basófilas. ¿Qué será eso? Y uno se lo pasa de largo. Sin embargo, histológicamente quiere decir que hay afinidad por un colorante y que hay una función distintiva, o sea, es una característica tintorial el poder identificarlas mediante esto. Si queremos buscar una célula principal en el estómago, en la glándula gástrica, la célula principal es basófila, mientras que la parietal, que secreta, cierto, decimos, el jugo ácido clorhídrico, esa sería acidófila. ¿Se dan cuenta? Así que eso, para que tengan en cuenta la célula cromófoba que vimos, la basófila y la acidófila. 3 poblaciones celulares. Ahora, también en el grupo anterior me preguntaban, ya, bien, tengo claro eso. Ahora, una cosa, la imagen de esta pantalla es distinta a la que podemos observar al microscopio. Aquí se ve más claro. Aquí se tiende a confundir el color, cambia algo el color. ¿Ya? Un tema de cámara, en fin. Nos vamos a ir a otra porción. Si estuviéramos ubicados ahí, ¿ustedes dirían que esto es celular o no? Sí. Sí, entonces estamos en la de mi hipófisis todavía. Les pido que no se mareen. No, ya no. Ah, sigue siendo. Ya, aquí sí vamos a notar algún cambio. Ya, aquí vamos a notar algún cambio, ¿no? Ahí, por ejemplo. ¿Quién me dice que nota como distinto? Fibras. Tiene menos células, se ven menos núcleos. Y muchos núcleos de los que se ven son alargados. Aquí hay 2, entonces hay uno ahí, otro ahí. Ese está clarito ahí, o sea, no tan claro, pero ahí alargado. Esto está muy clarito, alargado. Bueno, este es la neurohipófisis, que es menos celular, es más fibroso. En la neurohipófisis hay axones neuronales, ¿no? Los somas de estas neuronas están en el hipotálamo y bajan, ¿cierto?, por el tallito ahí y terminan estos axones liberando su neurosecreción en la neurohipófisis, ¿no? Y de ahí se libera la sangre. Bueno, esta célula de núcleos aplastados son los llamados pituicitos, que son equivalentes a las células de Schwann. ¿Los pituicitos solamente están en la neurohipófisis? Solamente. Y serían células que están rodeando y protegiendo a los axones. ¿Sí? ¿Y las células Son que parte están- de las oligodendroglias. ¿Las células que están en la hipófisis tienen un nombre especial? No, solamente eso, basófila, acidófila Ya. y cromófoba. Profe, todo lo que se ve así, ahí son... Todo esto ya es tejido nervioso y todo esto son pituicitos. ¿Sí? Así que facilito ubicar neuro y adeno. Profe, la fase de la hipófisis intermedia era por los folículos, ¿cierto? Ah, sí, vamos a eso. Y falta observar la hipófisis intermedia. A ver si los pillo por aquí. Aquí. Pero la fibra. Ya, aquí por ejemplo. No van a alcanzar a ver todo porque el todo es muy grande. Pero cuando uno se encuentra entre la adenohipófisis, que ya sabemos que es muy celular, y más rojizo violeta, la tinción,
con un rosado claro que sería neurohipófisis, si uno sigue por el límite, por la línea en donde se distinguen ambos tonos y texturas, uno se puede llegar a encontrar con unas estructuras redondeadas, esféricas, tal cual la tiroides, que son folículos. Este es un folículo tiroideo, esta es la pared de un folículo, están las células ahí que envuelven el folículo. Este es el folículo, este es un artefacto, pero aquí debe estar todo rosado, así como esto. Y ese folículo indica que nos encontramos precisamente en la pars intermedia. ¿Ya? Esta región de la hipófisis libera la MSH, la hormona melanocito estimulante, que actúa sobre los melanocitos, estructura número 50, que localizamos en la epidermis, sobre la membrana basal. ¿Ya? Y que acumulan melanina, entonces tiene que ver con la pigmentación de la piel. Entonces, ¿en qué estrato están los melanocitos? Entre el germinal. Pero son células muy ramificadas, por lo tanto también sus prolongaciones llegan a estratos superiores. Ya. Al granuloso, hasta el granular pueden llegar. ¿Sí? Ya. Bueno, donde veamos folículos con el coloide, esa es la pars intermedia. Y lo otro, ¿y de dónde deriva esta pars intermedia? ¿De dónde salieron estos folículos que pueden confundirlo con una tiroide? Bueno, igual es distinto, pero alguien pudiera decir. Es que estos folículos derivan de la bolsa de Rathke, una estructura embrionaria en el desarrollo temprano del sistema nervioso, en donde del techo de la boca, del estomodeo, que se llama así la boca primitiva, entonces del techo de la boca, sería como el equivalente al paladar, surge una bolsita hacia arriba como una evaginación, sube, se suelta, pierde conexión con el paladar o el techo bucal y se fusiona al diencéfalo que viene creciendo hacia abajo. Esto que se desprendió del techo de la boca va a formar la adenohipófisis y la pars intermedia. Bueno, y estos serían restos de esa bolsa de Rathke que se llama, de esa evaginación. Y la parte que creció hacia abajo es la neurohipófisis. Bueno, y la conexión con el hipotálamo. ¿Ya? Así que tenemos esta estructura. Esa es la hipófisis. La he descrito con detenimiento para que la puedan entender. Lo demás ya lo expliqué, po. Usted me decía la glándula salival. Sí, y también el tema de las células ministeriales. Ah, ya. ¿Qué me pasaría a una glándula salival? O sea, un preparado. Ya. Sí. Vamos a ver la glándula salival. Esta glándula voy a... Ya, fíjense muy bien. Especialmente se me ha solicitado, ¿cómo se llama usted? Javiera. Muy bien. Javiera ha solicitado que le pueda explicar, y esto vale para todo entonces, la glándula salival y la que disponemos acá, aunque también hay una muestra de sublingual, esta es submandibular. Predominio seroso. La sublingual es predominio mucoso. Entonces cambia la tonalidad. Cuando vemos más moradito, hay acinos más serosos que mucosos. Es mixta la glándula salival. ¿Cómo se clasifica? Túbulo alveolar compuesta. Túbulo alveolar compuesto. ¿Y por qué? Los acinos serosos forman acinos. Acuérdense. Grupitos adenómeros con lumen estrecho. Pero cuando hay acinos mixtos, las células mucosas forman alveolos. Y no son redonditos precisamente, sino que son más bien alargados. Entonces, fíjense aquí, pues. Acino seroso. Redonditos, más compactos. Estos son serosos. Pero veamos un acino mucoso. Ahí hay uno, miren. Alargado. Alargado. Aquí, uno alargado. Por eso que es túbulo
como una forma de tubo. Alveolar, porque aquí le vemos el lumen amplio, como un alveolo. ¿Ya? Es por eso el túbulo alveolar. Bueno, con esta imagen de 40 aumentos apenas, podemos distinguir que, primero, el predominio. Nos damos cuenta qué tipo de glándula es. Si yo viera 100% seroso, es la parótida, la glándula más grande, ¿no? De las tres glándulas salivales. Pero aquí ya vemos morado, pero vemos algunos sectores más claros, más pálidos, ya es mixta. Ahora, si vemos esto, ¿qué sería? Adipocito, por lo tanto hay tejido adiposo. Si vemos este sector aquí con muchos puntitos, eso es infiltración linfática. Aquí hay un linfocito. Están dispuestos ahí por defensa, en fin. Bueno, ¿y qué son estos rosados que hay aquí como rayitas y todo? Como separaciones y todo. Eso es tejido conectivo, con colágeno tipo 1, que está ayudando a mantener esto en esos tabiques. Pero aquí en medio, si yo tiñera con tinción argéntica, descubriría tejido reticular, que es el típico que sostiene, que forma el estroma de una glándula. ¿Ya? Y bueno, y el tejido adiposo también se sostiene con fibras reticulares. Ya, ¿qué más podemos distinguir? Ácidos serosos, ácidos mixtos. Y estos conductitos que están ahí, se ven rosados, los núcleos dispuestos como las pepitas en un kiwi, ¿sí? Esos se llaman conductos estriados. ¿Ya? Estriado, o sea, estriado. Puedo distinguirlo, estriado. Eso de ahí, no, es un vaso sanguíneo. ¿Ya? Y el de acá, sí, estriado, muy bonito. ¿Por qué se llaman conductos estriados? Porque estas células, entre la membrana basal y el núcleo, que es redondo, se van a encontrar unos procesos basales. O sea, yo hago esta célula, la iba a hacer, pero no la. Aquí tengo un plumón. Ya. Si yo tengo esa célula ahí, entonces la célula tiene esto en la base. Tiene procesos basales, ¿cierto? Entonces el núcleo está ahí y aquí están los pliegues de la membrana basal. Ahí estaría la membrana basal. ¿Y qué hay entre medio de estos pliegues o procesos basales? Entonces vamos a encontrar gran cantidad de mitocondrias. Ahí. En estos conductos hay un intercambio iónico intenso. Y obviamente ese intercambio iónico es el que permite justamente que la saliva adquiera su composición química definitiva, tal cual la vamos a secretar. ¿Ya? Bien, eso. ¿Cómo puedo diferenciar los otros conductos? Está el intercalado, está el mayor y hay otro más. Ya, el mayor se ve más grande que el estriado. Así que yo creo que es fácil. Aquí mismo voy a ir a uno, fíjense. ¿Lo distinguen? Sí. ¿Lo ven ahí? Ya. Ya, pero este es. Porque ese no es. Y ese tampoco es. Estos son vasos sanguíneos. Estas son venas. Vena. Conducto excretor mayor. Epitelio cúbico estratificado. Ahí lo encontramos el epitelio cúbico. ¿Qué epitelio hay en esta vena o en esta vena? Plano. Fíjense los núcleos como rayitas, así como guiones. Plano simple. El endotelio, que es infaltable en todo el recorrido de vasos sanguíneos, ¿no? Creo que el de la izquierda sería un estriado. Este tiene más cara de estriado, sí. Tal vez un estriado que va a desembocar ya en estos mayores. El estriado también tiene un epitelio cúbico complicado, ¿no? No. Cúbico alto. ¿Por qué?
Ya, ¿por qué? Si fuese cilíndrico tal cual, sus núcleos serían elípticos. Una característica de estas células es que, aun teniendo un núcleo redondo y debiendo ser cúbicas, son aptas para dejarle el espacio a estas estriaciones y a las mitocondrias que se localizan aquí. Pero son cúbicas. Son cúbicas altas, sí. Ya. ¿Sí? Como el conducto contorneado proximal, cúbicas altas, si las comparamos con el túbulo contorneado distal o colector, cúbicas bajas. Bueno, ¿cómo yo puedo distinguir un conducto intercalar? Es que está formado por células cúbicas pero bajas. Y si un conducto estriado es más grande que un acino seroso, los conductos intercalados son o iguales que el acino o más pequeños. Así que tienden a confundirse y cuesta buscarlo porque se mimetizan entre los colorantes. ¿Sí? Ya, vamos a encontrar uno. Tengamos fe, recen, para que lo encontremos rápido. Aquí hay uno con epitelio cúbico bajo. Ese es uno, mira, encontramos al tiro. No es que hay que tener fe en esto. Ese es. Chiquitito. ¿Arriba izquierda también? Este pudiera ser, sí, también. Y este es estriado y este es intercalado. ¡Qué suerte! Y ese no, ese es un arteriol. ¿Ya? Arteriol. Ya, eso. ¿Qué estamos viendo aquí? Mucoso. Este es un acino que le vemos en ese corte mucoso. O sea, mucosa, 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 mucosa. Y vemos el lumen que es bastante amplio. Aquí es más amplio todavía. Por eso que es alveolo y no es acino. ¿Ya? Un acino es así. Pues un alveolo es así. Y estos son... olvidaron todo. Estriados. Son estriados. Sí. Estriado. Ya, a ver, un juego rápido. Intercalado. Muy bien. Estriado. Intercalado. Ya, y esto que voy a mostrarles aquí ahora, ese por ejemplo. Acino seroso. Ceroso. Siempre un acino mixto es morado por el borde o una parte, la mitad del borde, y lo otro es blanco. Si yo veo morado ahí y blanco alrededor, entonces no, algo pasó. O el acino ceroso que se deshidrató y ahí estaría ubicado la membrana basal, esa línea de ahí. ¿Ya? Ahora, una cosa importante es que busquemos la célula mioepitelial y se van a repasar entonces. Las células mioepiteliales se ubican alrededor del adenómero y sirven para presionar, como ordeñar, apretar la glándula y se pueda secretar el jugo. Entonces, para eso vamos a aumentar y voy a pasar a inmersión. Como ya el lente estaba untado con aceite, podemos aprovechar de... Estaban en el Perfecto. Este núcleo aplastado que hay ahí, rodeando a una célula serosa que está contraída, arrugada, igual acá, ese es un núcleo de una célula mioepitelial. Y ahí hay otra más. ¿Ya? Una célula serosa, su citoplasma morado, su núcleo redondo, posición en medio de la célula. ¿Cómo no podemos confundirlo con un núcleo que igual es así en un acino, o sea, mucoso? La célula mucosa tiene núcleos aplastados, así como este. Por eso le decía, No tan notorio como este. ¿Sí? Y hacia la base. Voy a buscar una célula mucosa con núcleo, ¿sí? Que podamos distinguirlo. Pero ese sería mioepitelial, por el tamaño y todo.
Miren cómo tan grande el adipocito, ¿no? Cuando uno dice, ¿y cuánto mide ese adipocito? Tenemos que pensar que mide aproximadamente 120 micrones. Bueno, es un poco redondeado, ¿no? Aquí está medio aplastado, comprimido por los demás. Núcleo de célula serosa. Siempre redondos. Más luz. Ya, ayúdenme a buscar un núcleo. ¿Eso qué son? Glóbulos rojos, ¿sí? Cuando van en un vaso sanguíneo, así como este, tan apretado, ese es un capilar. En el listado sale también que hay que buscar capilares. Están en todas partes los capilares, solo que hay que saber mirarlos, ¿sí? Ya. Y... Pero los capilares no pasa como uno o dos máximo. ¿Cómo? Los capilares no pasa como uno o dos glóbulos máximo. Uno nomás, Y ahí habían 4. pero en fila. No estaban así... ¿Por qué se ríe tanto? ¿Qué le dio tanta risa? Ya, ese núcleo de ahí es de una célula mucosa. ¿Ya? Comparado con el núcleo de la célula serosa, mire. Y el del núcleo de la célula mioepitelial más aplastado, más alargado, fusiforme. ¿Ya? No se convencieron mucho con eso. Ya, soy más rápido buscando acá en esto y después les muestro. Ahí hay uno. Hay otro. Ah, pero está lleno de vasos ahí, sí. Hay que agregarlo. No, pero ese no. Ese sí que no más, se pasa cuando son como uno, son muy. Aquí hay otro núcleo. Lo voy a poner en el y lo voy a indicar. Ese de ahí. ¿Se nota? Ya, ese. Ese de un núcleo de una célula mucosa. Y este es un acino mixto. Pero es muy raro porque no sé cómo la parte, no sé cómo la parte de la mucosa así como Se ve más una célula. alta. Porque le está rodeando una serosa. La está abrazando. Dios. Por eso se ve así. No se ve tan clarita como esta. No, Nica. Ahora, si usted mira por acá, cambia el color, cambia el tono. Se ve distinto acá. Ya, eso entonces. Respondí su duda, sí. Ya, a trabajar entonces para...